efectivamente vamos a pasar al tercer expositor, que es el doctor Luis Sebasco, a quien tengo el honor de presentar y lo hago con mucho cariño. El doctor Sebasco es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó en diversos cargos del Poder Judicial de la Nación, como juez nacional de primera instancia en lo criminal de instrucción, como juez nacional en lo criminal de sentencia, como fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal, y también ocupó cargos en el Poder Judicial de la Ciudad, se desempeñó como fiscal general adjunto interino, como fiscal general a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el ámbito académico se desempeñó como profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña actualmente como profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad del Museo Social Argentino y en el posgrado de Derecho de la Universidad de Salvador. También es expresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, de la Federación Latinoamericana de Fiscales, la Asociación Argentina de Fiscales y vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Fiscales. Participó en numerosas conferencias, publicaciones en el país y en el exterior, y hoy tenemos el honor de escuchar sus reflexiones sobre la importancia de la implementación del juicio por jurados en la ciudad. Así que, buenas tardes, Luis, te escuchamos. Está muteado. Ahí está. Sí. Bueno, la verdad que este panel en realidad es casi como tomar un café entre amigos, ¿no? Tanta gente amiga de tantos años, no solamente quienes integran el Ministerio Público de la Ciudad, también, bueno, con Héctor Granillo venimos compartiendo las inquietudes procesales hace más de 30 años. Leandro Alperín es un querido amigo también, así que realmente un placer y básicamente agradecer al Colegio de Magistrados la invitación a charlar de este tema que tanto nos apasiona y me parece que en un momento muy oportuno. Quería señalar en primer lugar que el Código Procesal Penal de la Ciudad traía un capítulo de jurados, que lo sacaron en el recinto cuando se aprobó el código. Llegó hasta el recinto con el capítulo de jurados y en ese momento no se animaron a implementarlo. Porque hubiera sido una buena oportunidad, porque la verdad que no se hubiera aplicado por mucho tiempo, porque en ese momento Buenos Aires tenía un solo delito en su competencia. Pero traía el capítulo de jurados y con una de las características que tiene uno de los proyectos, que era jurado de 12 y jurado de 6 según la gravedad del delito, ¿no? Pero bueno, fue un intento en aquel momento, creo que igual fue bastante importante que se aprobara un código adversarial de las características del de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento fue también el más moderno que se había dictado, y no tuvo la relevancia que tuvo el de Chubut, por ejemplo, u otros similares, porque la competencia material que tenían los tribunales de la ciudad no le permitieron esa visibilidad, pero de todas maneras era tan adversarial porque precisamente también estaba pensado para ser aplicado en jurados, y yo creo que las leyes de jurados, los proyectos de ley de jurados que se están discutiendo se podrían insertar perfectamente en ese código por ese motivo. Y escuchaba también a Héctor plantear el tema de las resistencias, ¿no? Imagínense las resistencias cuando en el año 91, siendo juez de sentencia, le hice lugar a una persona que me pidió ser juzgado por jurados. En aquel momento plantear una excepción de falta de jurisdicción. Bueno, el expediente volvió de la Cámara de Apelaciones por la ventana, haciendo patito en mi escritorio, con la revocación, con la resolución revocada, pero bueno, en aquel momento fue bastante movida la cuestión. Pero esto fue en el año 91. Ahora, hace pocos días,
realmente tuve una fuerte decepción, no por la decisión, sino por el modo. Me toca defender a una persona que tiene un fuerte cuestionamiento el hecho que se le imputa, y nosotros con el codefensor entendíamos que la mejor solución era que le resuelva un jurado, porque es un hecho que solamente un jurado podría legitimar la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Planteamos la cuestión en el tribunal oral, nos la rechazaron, fuimos a casación nacional, y la casación nacional en 2 oportunidades, cuando la rechazó y cuando rechazó el recurso extraordinario, dijo que era una chicana de la defensa. Estamos hablando de un tribunal de casación, no el federal, el nacional, que teóricamente sus integrantes tienen fama de ser progresistas en materia procesal, y es el tribunal al que el proyecto que todavía no salió de reforma de la justicia federal le encomendaría la designación de los jueces subrogantes, ¿no? Bueno, en 2 resoluciones dijeron que aspirar al juicio por jurados era una chicana de la defensa. Así que vean ustedes cómo las resistencias en esta cuestión todavía existen. Y fundamentalmente la convicción de avanzar en el tema de jurados tiene que ver con un modo de entender el sistema judicial. Yo no quiero reiterar demasiado o reiterar las cuestiones que dijo el doctor Granillo en sus referencias, pero sí hay que entender algo que es muy importante. Este cambio de sistemas judiciales que se viene dando desde fines de los años 80, primero en avanzar hacia el procedimiento acusatorio, este fue un avance enorme. Ustedes piensen que hasta fines de los años 80, principios de los años 90, la gran discusión en materia procesal era la escuela cordobesa que defendía la oralidad y la escuela de Buenos Aires que defendía el juicio escrito, ¿no? Y cada uno con sus fundamentos. Y la oralidad que se defendía era la oralidad inquisitiva, era la oralidad del código, el código que hizo Rocco para el emperador Francisco José de Austria y que tomó Mancini para la Italia de Mussolini, que fue el que trajo Vélez Mariconde a la Argentina, ¿no? Y esa oralidad inquisitiva, y bueno, y la discusión estaba en eso, oralidad versus escritura, ni se pensaba en el procedimiento acusatorio, por eso el proyecto de Mayer fue tan revolucionario en aquel momento, y por eso recién cuando se sancionó el código llamado Código Levene, que es el mismo código tradicional escrito y oral, en aquel momento se le pudieron incorporar algunos aspectos que le daban una mayor injerencia a la Fiscalía. Es interesante analizar que cuando mencionaba Carlos el Código de Obarrio, ¿no? En el Código de Obarrio era más acusatorio todavía que el Código Levene. El Código de Obarrio realmente, cuando terminaba la etapa de instrucción, si el fiscal pedía el sobreseimiento, quien resolvía, y si el juez no estaba de acuerdo, quien resolvía si había que sobreseer o no era el fiscal de cámara. Y el mismo Barrio en la exposición de motivos defendía la forma acusatoria. Pero recién en los años 90 se pudo empezar a discutir la modalidad acusatoria, y esa discusión de la modalidad acusatoria trajo como consecuencia los proyectos en los que trabajaron Binder, Mayer y muchos otros procesalistas de aquel momento, que lo que se hizo fue cambiar de roles. Seguimos con la misma modalidad de investigación escrita y secuencial, ¿no es cierto?, pero en manos del fiscal, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en otros códigos. Recién los códigos adversariales empezaron a aparecer en la década siguiente. Y todos los que sosteníamos los sistemas adversariales siempre tuvimos en miras el sistema de jurados. ¿Y por qué tuvimos en miras el sistema de jurados? Porque tiene que ver con una concepción, como decía Héctor, democrática y republicana del sistema de justicia. Pensemos lo siguiente, y esto es muy importante. Cuando nosotros pensamos en la justicia, no todos pensamos en lo mismo. El concepto de justicia puede ser un concepto abstracto
donde uno piense lo que está bien, lo que está mal, lo que qué es aquello de dar a cada uno lo suyo y lo que le corresponde por derecho, como decía Ulpiano. La justicia, vista desde el punto de vista de la religión, es una cosa, vista desde el punto de vista de un líder carismático es otra, vista desde la perspectiva del sentido común de la gente, es algo diferente, es un concepto cultural, ¿no es cierto? Y lo vamos a poner claramente, nosotros los occidentales tendemos a creer con una absoluta soberbia que nuestro modo de entender el mundo es universal, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, de la universalidad de los derechos humanos. Son universales para nosotros, ¿no? Si pensamos en los 400 millones de musulmanes, 1.200 millones de hindúes, 1.200 millones de chinos y no sé cuántos millones de asiáticos, vamos a ver que quizás la mitad de la enorme Unión Soviética, vamos a ver que si tienen el mismo concepto universal que tenemos nosotros de los derechos humanos. Ahora, el concepto universal que tenemos nosotros de los derechos humanos determina nuestro concepto de justicia enormemente. ¿Por qué? Porque es una concepción cultural de lo que está bien y lo que está mal en la sociedad. Tiene que ver con nuestro sentido común. Lo que para el líder carismático puede hacer justicia es otra cosa, tiene que ver con su voluntad. Como mi voluntad es la verdad, lo que yo decido es justo. Desde la perspectiva de la religión pasa lo mismo. Lo justo o lo injusto tiene que ver con el cumplimiento de los preceptos. Ahora, por eso, el concepto de justicia varía cuando nosotros analizamos cada sistema judicial. Los sistemas inquisitivos tienen que ver con el concepto de justicia del líder o inclusive del sistema religioso cuando el sistema religioso es fundamentalista, como puede ser hoy por hoy el sistema musulmán en muchos países islámicos. ¿No es cierto? En esos lugares el sistema es fundamentalista. Y no nos equivoquemos. Miren, hay una tendencia en el mundo moderno a llamar parecido a cosas distintas. ¿No es cierto? Cuando nosotros, y les voy a poner un ejemplo que la mayoría de las personas que están acá lo van a entender. Cuando nosotros decimos fiscal, no estamos hablando de lo mismo en todo el mundo. En China, los fiscales son los custodios de la revolución y son policías, muy pocos son abogados. En Rusia y en Ucrania, los fiscales son la ex KGB. A mí me ha tocado ver hace no muchos años recorrer en Ucrania fiscalías y el fiscal general es general de uniforme, que el fiscal general, coronel, capitán, teniente, e iban al juicio oral vestidos de uniforme militar. Los fiscales, esto estoy hablando hace 7 años. Cuando nosotros hablamos de un fiscal norteamericano, no estamos hablando de lo mismo que un fiscal nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque los fiscales nuestros, por nuestra historia, por nuestra constitución, tienen unas condiciones de estabilidad que no tienen los fiscales norteamericanos, que forman parte de una suerte de estudio jurídico que arma el fiscal general. Son cosas distintas. Cuando hablamos de sistemas de justicia, no hablamos de lo mismo. Y esto hay que tenerlo también muy presente, porque esos sistemas tienen que ver con la estructura y la concepción cultural de cada lugar. Nuestro sistema constitucional, que como bien dijo Héctor, tiene raíces mucho más antiguas que la Constitución de 1853. Uno escucha por ahí decir, bueno, en 1853 copiaron la Constitución norteamericana y se olvidan que en realidad la idea del sistema de la división de poderes y el juicio por jurados venía de los contractualistas del siglo XVIII. En realidad, ellos traían ya la idea del juicio por jurados, no solamente por el antecedente de Gran Bretaña, de la isla, sino también por cómo veían ellos la división de poderes y el concepto de soberanía radicado en el pueblo. Según el concepto de soberanía del iluminismo, el pueblo soberano cede
facultades propias, limitadas y reglamentadas al ejercicio del poder para poder vivir en sociedad. Y se queda con dos facultades esenciales el ciudadano: el derecho a la acción, que es la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional para que resuelva el conflicto, y la facultad última de decidir. Fíjense, este es un antecedente interesante. El primer antecedente que encontré de juicio por jurados viene de la Grecia de Solón, allá del 600 a.C., que ahí había discusiones entre los nobles y los plebeyos, todos libres, por las facultades de los nobles, y le piden a Solón que resuelva ese conflicto. Después de mucho pensar, Solón trae dos facultades para el pueblo, solamente. Dice, los nobles van a mantener sus principios, sus prebendas, pero el pueblo va a tener dos: el derecho de veto y el juicio por jurados. Ese principio se trasladó a Roma y se fue manteniendo en los modos de resolución de conflictos. Lo que pasa es que el derecho romano después cambia cuando Constantino, católico, asume como emperador, y ahí empieza a mimetizarse la religión con el poder, una religión de carácter fundamentalista como era la religión de los tiempos antiguos, la religión católica. Entonces se va confundiendo el concepto de justicia. Pero en aquella república ateniense, en la república romana, que eran mucho más imperfectas que las repúblicas modernas, pero no importa, la idea era que el pueblo resolvía los conflictos. La idea de justicia tenía que ver con la decisión del sentido común. Y en este proceso que se fue dando en nuestro país, porque es verdad lo que decía Héctor, cuando Alfonsín gana las elecciones del 83 recitando el preámbulo, muchos empezaron a mirar la Constitución de nuevo. Y cuando los procesalistas decíamos, según la Constitución el procedimiento tiene que ser acusatorio, el tema de la acción no tiene que estar en el Código Penal, sino que tiene que estar en los códigos procesales, porque eso es lo que dice la Constitución. Cuando empezábamos a decir eso y nos miraban, pero ustedes están locos, ¿de qué hablan? ¿No? ¿Por qué? Porque toda nuestra formación jurídica estaba basada en la escuela continental europea. Y Europa pasó a ser democrática en la segunda mitad del siglo XX, no antes. Pero como nosotros trajimos las leyes europeas, empezamos a estudiar los autores europeos. Y acabo de ir a un tema que quizás también siga generando escozor. ¿Por qué nosotros leemos a Jacobs? ¿Por qué vamos a estudiar derecho penal a España? A ver, ¿qué tenemos que ver nosotros con la concepción cultural tradicional española y alemana? ¿Ustedes vieron algún libro de un autor norteamericano que se haga el planteo si el dolo está en el tipo o en la culpabilidad? ¿O que se plantee la cuestión, el problema de la imputación objetiva? ¿O si el ciudadano es garante de la norma? Porque seguimos con esa concepción tradicional de pensar el derecho desde las plataformas de la Europa continental inquisitiva. Nuestro sistema es distinto, nuestro sistema constitucional es diferente. Y hemos ido avanzando en este sistema constitucional, en la reforma del proceso, en darle su participación a la víctima, en pensar la perspectiva adversarial, porque no solamente le estamos sacando ese enorme poder de decisión de ser juez y parte al juez de instrucción, no solamente le hemos sacado eso y falta terminar de sacarlo en el ámbito federal, sino que también el procedimiento adversarial con la participación de la víctima, con el modo de entender el proceso a partir de la teoría del caso y como una forma de resolución de conflicto que permita disponer de la acción si es una mejor solución para el caso particular. Todo este cambio democrático del proceso de ajuste al sistema de la Constitución, donde cierra, es en el juicio por jurados. ¿Por qué? Porque el sistema de jurados no es que nos va a garantizar mejores sentencias. Eso depende de la perspectiva de cada uno, si la sentencia es buena o mala. Lo que nos va a garantizar es que ahí es donde cierra el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución.
Eso es lo que nos va a permitir tener sentencias que la gente entienda y acepte. Este es el punto central, la legitimación en ese caso, que el sistema nos va a dar. Y les decía que fíjense cómo tenemos tan incorporado aquella concepción inquisitiva, que leyendo los proyectos me encuentro con algunos vicios idiomáticos que tienen que ver con aquel sistema que el Código Procesal Penal de la ciudad no tomó, pero que se siguen diciendo. ¿Por qué decimos requerimiento de elevación a juicio? ¿A quién le elevamos el requerimiento? Esa era esa estructura inquisitiva. ¿Por qué? Porque tenía menos jerarquía el juez de instrucción que el tribunal oral o la Cámara. Entonces se lo elevamos a la Cámara. No es requerimiento de elevación a juicio, es requerimiento de juicio. Por favor, sáquenlo del artículo 3 del proyecto, ¿no? Hablamos de bajo pena de nulidad. ¿Cómo pena de nulidad? Fíjense que el Código Procesal Penal habla de consecuencia de nulidad. ¿A quién estamos sancionando con la nulidad? ¿No? No es una sanción, es una consecuencia la nulidad. La consecuencia es la nulidad del acto. El vicio trae como consecuencia la nulidad del acto. Pero fíjense que no logramos sacarnos del todo, ¿no? esa estructura, ese modo de analizar. Y en realidad yo creo que el implementar el juicio por jurados, creo que la ciudad está perfectamente madura para implementar el juicio por jurados, y creo que el hacerlo lo que va a permitir es que el sistema adversarial funcione definitivamente en toda su integralidad y empiece a funcionar de un modo que la gente finalmente termine de entender las decisiones. Y para terminar, hoy a la mañana veía en el chat de la Asociación de Profesores de Procesal Penal que Víctor Corbalán planteaba la necesidad de exigir un lenguaje claro, cosa que en la ciudad de Buenos Aires viene funcionando bastante. Bueno, el juicio por jurados necesariamente nos va a obligar al uso del lenguaje claro, de terminar con los latinazgos, de terminar con el lenguaje críptico propio de los abogados. Realmente, sobre los tres proyectos en particular, realmente en este momento yo soy un pragmático como Alberto Binder, que salga uno de los tres, pero que salga. Después veremos funcionando quién tiene la razón. Si me preguntan a mí, yo haría una mezcla, ¿no? Es decir, decisión del jurado por unanimidad del proyecto que presentó Leandro, y también no veo mal la opción de un jurado menor para los delitos menores cuando el imputado solicita ser juzgado por jurados. Pero realmente es importante que la discusión se centre en cuál de los tres, no en jurados sí o jurados no. Este me parece que es el punto central y creo que sí, insisto, no me cabe ninguna duda que la gente de la ciudad de Buenos Aires está en condiciones, de todo el país está en condiciones, pero que la gente de la ciudad de Buenos Aires merece el traspaso de todas las competencias, no solamente las penales por supuesto, todas las competencias de la justicia ordinaria, y además tener esa participación que los haga que dejen de ser kelpers, ¿no? Al no tener las competencias, no tienen decisión sobre su justicia, no tienen decisión sobre quiénes son o dejan de ser los jueces que van a intervenir en los casos de la ciudad de Buenos Aires, pero también al tener las competencias y antes también deberá funcionar el juicio por jurados. Digo al tener las competencias porque así como Héctor dice, es inevitable que venga el jurado en todo el país, y bueno, vamos por más, que venga el sistema de jurados en todo el país y no solamente para penal, ¿no? Creo que eso es lo que va a permitir que realmente la gente tenga una participación, y no me cabe ninguna duda que esa es la verdadera reforma democrática del sistema judicial. Bueno, muchas gracias.